muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a Diagonal Matona, un espacio en donde hablo sobre fútbol nacional e internacional, no importando el género, como ustedes ya lo sabrán. Mi nombre es Gustavo Ordaz, yo me encuentro en este espacio desde hace 70 programas, el día de hoy, no exactamente hoy, pero sí en estos días estará cumpliendo un año y medio de que este archivo digital se encuentra en el internet, y a todas y a todos ustedes se los agradezco inmensamente. Ahí al fondo ustedes escucharán algunos cohetes, no celebrando esto ni el cumpleaños de Messi, que por cierto hoy cumple 34 años, sino pues yo quisiera que esto no sucediera y que me dejaran grabar a gusto. Sin embargo, eso no sucede. Pero bueno, vamos a recordarles a la gente que es nueva y también a los que no, las redes sociales de este espacio, @diagonalmatona_ en Twitter, Diagonal Matona Oficial en Instagram y en TikTok. En YouTube también estamos como Diagonal Matona. Ahí pueden encontrar este y los episodios anteriores, no todos, todo el archivo histórico, absolutamente todos los archivos digitales. Eso sí, están en cualquier plataforma de podcasting, ahí los pueden ubicar. Y mi personal es @drum_tavo, ahí me pueden encontrar para quejas, sugerencias, polémica, debate, lo que ustedes gusten y manden. Esta semana quisiera hacer una pausa a lo que ha sucedido con fútbol nacional, y me refiero a las selecciones, tanto varonil como femenil. Únicamente quisiera por ahí hacer una acotación que está relacionada, ¿no? Con lo que me gustaría platicar. Y voy a entrar de lleno porque me he dado cuenta en las últimas emisiones que el caso de la Eurocopa y la Copa América, que son los torneos a nivel de selecciones que están sucediendo hoy y que evidentemente son los más relevantes, los he tocado ahí al final en segmentos nada más. Pero en esta ocasión sí vamos a darle con todo, sobre todo porque la Eurocopa ya terminó su primera fase, ¿no? La fase de grupos, no el playoff. Y quisiera decirles que tristemente los horarios de esta competencia me generan un conflicto bien grande. Por cuestiones de trabajo, en algunos partidos yo no los puedo ver, eso se los tengo que confesar. Algunos otros tengo que ver solo highlights. Algunos sí los sintonizo, por supuesto, si tengo oportunidad en mi teléfono o en algún dispositivo, pero el grueso de los partidos, cuando es entre semana, es un poco complicado para este servidor seguirlos. Pero eso no quiere decir que no esté al pendiente, por supuesto, de lo que sucede. Siempre ando ahí siguiendo los encuentros de una u otra forma. ¿Por qué? Pues porque tengo una responsabilidad con ustedes, queridas y queridos amigos de Diagonal Matona. Habiendo hecho eso, ¿no? Como un tipo disclaimer, se vale decir tú ni ves los partidos, bla, bla, bla. Todos no, es imposible, lo tengo que aceptar. Pero insisto, eso no quita que yo esté siempre al pendiente para traerles lo mejor a ustedes cada semana. Y ya comenzando la fase de octavos de final de la Euro, que dará inicio el próximo 26, que es el próximo sábado. Tenemos algunos partidos muy interesantes, algunos otros más disparejos, como en todas las competencias sucede. Y yo solamente quisiera dar algunos puntos que quisiera resaltar sobre esta primera fase y que podemos esperar, ¿no? De los encuentros de octavos de final. Si pudiéramos nombrar a dos selecciones que pasaron su fase de grupos de forma satisfactoria, no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto al accionar, sin duda tendremos que decir que ahí está Italia y el otro equipo es Bélgica. El equipo de Italia comenzó goleando, ¿no? Por 3-0 al equipo de Turquía. Parecía que por el rival era una situación normal. Y si bien el equipo de Italia, el grupo, perdón, no era el más potente, logró sobrellevar las acciones y al final terminó de líder con un invicto que no puede debatir absolutamente nadie. Y creo que la fortaleza de este equipo se basa en un mediocampo el cual no rompe con la tradición italiana, porque la tradición nos dicta, ¿no? Que estos se arman con una muy buena defensa y después lo que logra hacer el talento
de media cancha hacia adelante. Este equipo es un poquito más parejo, y es más parejo porque en el medio campo tiene a dos jugadores, dos bastiones que al menos en esta Eurocopa son muy importantes. El primero tiene que ser Jorginho, evidentemente, el jugador del Chelsea. Y por otro lado, un jugador que, sorpresa para muchos, para otros no tanto, ¿no? El señor Locatelli, que ha sido una de las revelaciones más grandes de este torneo, el jugador del Sassuolo. Quizá no tiene tanto foco, ¿no? Como Jorginho, insisto, como el mismo Immobile, como Insigne, como Donnarumma, que si bien juegan a nivel local, tienen más marketing alrededor de ellos, ¿no? El señor Locatelli es un diamante que está explotando en esta Eurocopa, y así hemos visto muchos ejemplos, ¿no? El escaparate que te da jugar una competencia de esta relevancia, inmediatamente te pone en bandeja, ¿no? Del fútbol más competitivo, que tiene un aparato mercadológico mucho más grande. Y me refiero a las ligas como la inglesa, como la española, eh, no sé, los top, ¿no? Y creo que de esto va a sacar muy buenos frutos el señor Locatelli, y no acompañados evidentemente por una defensa central que ya nos tienen acostumbradas tradicionalmente a ser muy férrea, a tener un juego aéreo espectacular, ¿no? No sé, cada partido en un ataque posicional y también en ataques a balón parado son muy, muy importantes. Y estoy hablando de Chiellini y de Bonucci, ¿no? Dos bastiones en la central italiana que le dan al equipo de Roberto Mancini estabilidad y también muchas oportunidades para atacar, insisto, a balón parado o en juego dinámico. Creo que los resultados ahí están. Este equipo italiano se va a enfrentar, ahora mismo les digo, al equipo de Austria, el equipo capitaneado por Alaba, el jugador, exjugador del Bayern Múnich, y que ahora jugará, por cierto, en el Real Madrid. Es un buen encuentro, pero hay un claro favorito en esta llave. Y por otro lado, otro de los equipos que logró pasar la primera fase de forma perfecta, espectacular, es sin duda el equipo de Bélgica. El equipo de Bélgica, en cuanto a nombres, por supuesto que es muchísimo más potente, ¿no? que el italiano, quizá. En cuanto a cohesión de juego, también lo es y lo ha sido. Eh, por ahí Eden Hazard, ¿no? Que se le criticó muchísimo en el Real Madrid, que tuvo muchas lesiones, no tuvo mucha regularidad durante este año, muy criticado. De hecho, muchísima gente pide su salida del equipo del Real Madrid. Si bien fue un año desafortunado, la calidad que tiene, ¿no? El tipo es indudable, y si se combina con otro jugador que juega en el Manchester City, uno de los equipos más importantes del mundo, como Kevin De Bruyne, ¿no? Y adelante tienes a Romelu Lukaku, delantero potentísimo, acompañado de Yannick Carrasco del Atlético, que fue campeón en España, con Mertens. Y en la portería tienes a uno de los porteros tal vez top 3, top 5 del mundo como Courtois. Bueno, creo que tampoco es tan complicado saber que vas a tener al menos un buen augurio, ¿no? Los mejores resultados, pero si esperas un desempeño al menos contundente, y así fue. También Bélgica gana sus 3 partidos, no hubo ningún problema. Los belgas, a su vez, se van a enfrentar al equipo portugués, que se encontraba en el famosísimo grupo de la muerte, junto con Francia, junto con Alemania, junto con Hungría, y que los comandados por Cristiano Ronaldo, que por cierto se convirtió recientemente, ¿no? ante Francia como el mejor goleador de selecciones del mundo. Y ahí sí podemos decir, es el mejor. Les invito a escuchar por ahí un episodio, no recuerdo el número, si les soy enteramente honesto, pero lo pueden buscar en el histórico, sobre la definición del mejor. A propósito de un tema de Cristiano Ronaldo fue. Sí, estoy seguro que fue eso. Creo que fue el mejor goleador de UEFA, no recuerdo del todo, pero daba un par de reflexiones, ¿no? Sobre la definición de el mejor, poder establecer los parámetros para decir
qué jugador o qué jugadores, ¿no?, son los mejores, o si podríamos decir como los mejores. Y palabras más, palabras menos, tengo una conclusión muy personal. Yo quisiera saber qué opinan ustedes. Mi opinión muy personal es que si tenemos elementos cuantificables para establecer una categoría y poner en la punta de la pirámide a alguien, ¿no?, y esta persona cumple con este tipo de requisitos, bueno, podemos ya establecer que es el mejor. Y Cristiano en muchos rubros es el mejor goleador, tal vez es el mejor goleador de la historia. Eso no lo podemos poner en tela de juicio. Ya meternos en discusiones de es el mejor jugador, ¿no?, tomando en cuenta que ese es un concepto muy ambivalente, ¿no? El mejor jugador incluye muchas cosas, no quiero ser repetitivo, pero al menos el mejor goleador de la historia, a mi parecer, es Cristiano Ronaldo, y en este Euro no fue la excepción, siempre sacando la casta por su equipo. No solo son los goles que te da, sino la seguridad, la confianza de, en este caso, ¿no?, tener 2 penales en contra de Francia, que aparentemente era la favorita, venía a ser campeona de Eurocopa también, con quizá el equipo más completo, más competitivo en cuanto a nombres. Puedes tener la confianza, al menos en Ronaldo, en que si vas a tener 2 penales que van a ser decisivos contra un rival muy importante y que te supera tal vez, y que si bien no vas a tener oportunidades más claras más adelante, tienes al menos la seguridad de que Cristiano Ronaldo te va a convertir y no te va a fallar en momentos cumbre, ¿no? No quisiera comparar, porque tampoco me gusta hacer polémica barata, pero Lionel Messi, con todo lo grande que es, y miren que yo soy un gran admirador del señor, yo tengo tatuado a Lionel Messi, es mi jugador preferido. Eh, Sin embargo, creo que los argentinos, y por lo demostrado, ¿no?, por Lionel Messi en algunas tandas de penales en donde fue decisivo, no pudo convertir. No pudo convertir. En el Barcelona le sucedió también apenas en una eliminatoria de Champions, ¿no? Se veían muy abajo en contra del París y que parecía una remontada. Lionel Messi falló en ese momento. Creo que ahí versa la diferencia, ¿no? El Ronaldo, psicológicamente hablando, tiene ahí un colchón para ti, tú como compañero. Y eso, quieras o no, es un incentivo, no hay más. Entonces, los portugueses, que van a ser rivales de Bélgica y se enfrentarán el próximo domingo a las 2 de la tarde, tiempo de aquí de la Ciudad de México, pinta para ser un gran partido. No sé si espectacular, porque Portugal sabemos que no tiene uno de los mejores planteles. En la delantera es potentísimo, ¿no? Acompañan a Ronaldo, Diego Jota, por ejemplo, de Liverpool, Bernardo Silva, del Manchester City. Y se me fue el nombre de este jugador que juega también en el Manchester United. Ahora mismo se los confirmo. Le podemos preguntar al señor Google, aprovechando que tenemos esta plataforma al alcance de todos. Pero en lo que arrojamos el resultado, creo que pinta para hacer un buen partido. No espectacular, al menos por parte de Portugal, pero sí es muy contundente el equipo portugués. Y eso podemos esperar. Me refería a Bruno Fernández, ¿no?, del Manchester United. Esa es una de las llaves, quizá la más, no sé, de las más interesantes que veremos en los octavos de final de la Eurocopa. Y si damos también una repasada de cuáles son los siguientes encuentros que pueden llamar la atención. Bueno, Croacia en contra de España, el equipo de Luis Enrique, ya lo dije en el episodio anterior, le había costado mucho concretar. Generaba, como nos tiene acostumbrados este equipo español a lo largo de los años, desde Aragonés, Del Bosque y ahora Luis Enrique, que generaba mucho, tenía mucho la pelota, la posesión era fabulosa, el increíble tiki-taka, ¿no? Una ideología bastante bien definida y que ellos tienen ya, ¿no?, incrustada. Pero al frente le costaba mucho trabajo. Bueno, en este último partido, en contra de Eslovaquia, con ayuda de ahí de una defensa muy endeble, por supuesto que se destapa, ¿no? 5-0, clasifica y va a enfrentar a Croacia, que no será un rival nada fácil. No, o sea, Croacia sí llegó a la final en el Mundial pasado, pero
Creo yo que no era el que mejor jugaba en ese sentido. Corrió con mucha suerte, muchas llaves le favorecieron. Entonces, este también va a ser una dura prueba para el equipo de Luis Enrique, que habrá que decirlo, tiene en su mejor zona a el mediocampo. Eso no lo podemos dudar. Coque en su mejor temporada con el Atlético de Madrid y Pedri, la revelación del fútbol español con tan solo 18 años. O sea, 18 años, cabrón. No sé, me rebasa la capacidad futbolística de este hombre. Ya lo demostró en el Barcelona. Tristemente para él, ¿no? Los logros a nivel de club no se le dieron este año, pero es una persona que apenas va a encontrar la madurez y creo que tiene todo el potencial para ser un mediocampista de élite, fuera de serie. Lo que hace a sus 18 años difícilmente lo vemos, o más bien lo podemos ver repetido en otro tipo de jugadores de su misma generación, de su mismo perfil. Entonces, muy interesante, muy interesante lo que muestra Pedri con la selección española. Por su parte, Francia enfrentará a Suiza. Francia que parecía, ¿no?, el equipo a vencer, que potentísimo, bla, bla, bla. Bueno, le costó mucho trabajo, ¿no? Un empate en contra de Hungría parecía que la iba a tener del todo fácil, pero no, le gana con un autogol a Alemania. Después empata también en contra de Portugal. O sea, no fue una primera fase del todo sencilla. Hay que tomar en cuenta el grupo en el que estaba, ¿no? Hay que medirlo en función a dónde se encuentran, el sector al que pertenecen. Pero yo sí esperaba muchísimo más, pero mucho más de este equipo francés. Veamos si en la siguiente ronda empieza como a carburar de a poquito y es un poco más pragmática como lo fue en el Mundial de Rusia, que si bien no fue espectacular, sí conseguía los resultados y al final se le terminó dando. El partido también junto con el Bélgica-Portugal que más llama la atención de estos octavos, sin duda es el Inglaterra en contra de Alemania. Los ingleses quedando a deber muchísimo. Parecía que tenían una generación que llamaba la atención, muy jóvenes, hay que decirlo. Los dos equipos son muy jóvenes. Alemania ya tuvo su recambio, generacionalmente ya le costó, ¿no? En Rusia la peor exhibición alemana en mundiales, le ganó México con todo lo que significa. Le costó un poquito, pero hoy en día la generación alemana, acompañada de algunos veteranos, ¿no? Algunos veteranos como Neuer, evidentemente, como Kroos, como Rüdiger, Goretzka, que ya no es tan joven, y Müller, ¿no? Una columna vertebral muy bien definida, acompañada con una generación que apenas está encontrando madurez y se está viendo. Anteriormente al equipo de Lowe sí le costaba mucho trabajo, no se encontraban, ese recambio era evidente que no tenían la onza, y ahora, bueno, con gente ya experimentada, no en edad, sino en estar calados en el máximo nivel competitivo, ¿no? Y estoy refiriéndome a Havertz, por ejemplo, a Sané, Kimmich, por un lado. Entonces, es gente que ya está encontrando la madurez y que se están encontrando de a poco, como equipo, ¿no? Se están conociendo ya. No sé si les vaya a funcionar, no sé si vayan a sobresalir en esta Euro, pero van por buen camino. Se ve que las bases ahí están, y si sabemos de una selección, de un equipo que trabaje, que tenga mentalidad y tiene disciplina, esa es la alemana, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que son favoritos ante el cuadro de Reino Unido, en este caso de Inglaterra, que si bien se van a encontrar en casa y que en caso de avanzar estarán jugando en Wembley, porque así se van a jugar las rondas definitivas, al menos esta primera ronda no los vi con el nivel esperado, ¿no? A Foden no lo vi aparecer muchísimo, Sterling también ahí le costó, no sé, creo que no fue la mejor exhibición, al menos esta primera ronda, pero tampoco me atrevería a decir que no van a lograr tener éxito, porque estos torneos nos tienen acostumbrados a que tal vez no gane el mejor, el más espectacular, sino el más pragmático, el que aprovecha las oportunidades. Y así fue campeón del mundo Francia, y así fue campeón de la Eurocopa también Portugal, ¿no? En su momento. Entonces, esto no se trata de ser el más vistoso, ser el mejor, ser el más técnico, ¿no? Sino de aprovechar las circunstancias y ser mejor que tu rival. En
los momentos decisivos. Nada más. Eso es lo que sucedió con la Eurocopa. Les dije que iba a ser un segmento medianamente largo, porque nos habíamos, no olvidado, pero sí lo habíamos tocado ahí de a poquito el tema. Y por otro lado, lo que sucede en la Copa América, que está teniendo lugar actualmente en Brasil. Hay un par de apuntes, ¿no? El primero, ya lo dijimos, hoy es el cumpleaños de Lionel Andrés Messi, cumple 34 años, el capitán de la selección argentina, la selección comandada por Lionel Scaloni, muy criticado y a la fecha lo sigue siendo. No hay mucho que agregar en cuanto a la responsabilidad de Argentina de ganar, ya se ha dicho demasiado. Messi, si no es hoy, quizá la Copa del Mundo de Qatar y hasta ahí. No creo que el físico le dé para estar en el nivel competitivo requerido, ¿no? Y buscar sobresalir a nivel de selecciones, que es lo único que tal vez en su carrera está haciéndole ruido y que para mucha gente que lo ve como blanco o negro, no lo ve con matices, dice, es que si no gana nada a nivel internacional, no puede estar en la discusión de ser el mejor de la historia. Y volvemos a lo mismo, el ser el mejor. Particularmente yo veo a Messi como la persona que mejor regate tiene en la historia de este deporte y mejor golpeo. Eso sí será, ¿no? Su nivel de asistencias, de goles, de visión de campo, de generar espacios, hoy no es el jugador que te puede definir partidos a nivel físico, ya no se lleva 2 o 3, ¿no? Se lleva tal vez a 2, te crea el espacio y ya dependerá de las personas que lo acompañen. Que en este caso la selección argentina tiene mucho talento de medio campo para adelante. Históricamente siempre le ha costado la defensa y al menos en estos meses no ha sido la excepción. Le han sacado partidos o empates que parecía que tenía en la bolsa, ¿no? Uno contra Colombia, uno contra Chile en el último minuto. Pero de medio campo para adelante tiene un equipo interesante, ¿no? Más allá de Lionel Messi, lo acompaña Di María, lo acompaña Correa, que tuvo un buen accionar en el Atlético de Madrid, y por supuesto el Papu Gómez, el famoso jugador que juega en la Serie A y que ya encontró al menos ese tridente. Primero estaba probando, Agüero inclusive lo está también poniendo de intermitente, pero al menos el accionar que yo he visto que ha dado más frutos y que al menos en el último partido en contra de Paraguay, que si bien no fue una goliza ni mucho menos, tuvo la pelota y por momentos se vio muy superior y se le vio un buen esquema ofensivo, que es a lo que se le critica a la Argentina. Y este tridente lo comandan Gómez, Di María y Messi. Entonces creo que se ha visto bien y en el medio campo Paredes y Guido también le están dando un poquito de seguridad, le dan fortaleza. Creo que Guido es un jugador muy, muy, muy importante para el esquema de Scaloni, porque es un stopper que es eso, ¿no? Te contiene el ataque. O sea, tal vez lo recordamos aquí en América, no era un stopper, pero generaba también juego. En Argentina y en el Betis está un poquito más amarrada su salida, pero su función principal, que es defender a balón parado también, o también a balón en movimiento, creo que cumple muy bien su función y al menos hasta ahora los resultados se están dando. Todavía no termina esta primera fase de la Copa América, es un torneo bastante atípico, ¿no? Son dos grupos, son 5 equipos por grupo y clasifican solamente 4, o sea, queda fuera un equipo por grupo, o sea, es como en CONCACAF, ¿no? O sea, queda fuera el que realmente se esmera por ser el peor y ya las siguientes rondas tendrán partidos un poquito más atractivos, sobre todo por los cruces. Ya veremos ahí equipos como Chile, como Uruguay, como Argentina, como Colombia y evidentemente como Brasil, que a nivel de funcionamiento y resultados, por obvias razones, es el favorito y también porque está jugando de local. Administrativamente, porque los estadios están vacíos, hay que señalarlo. Entonces, la Copa América todavía no podemos dar como un carpetazo, ¿no? Claro que a los organizadores les conviene que llegue al final nuevamente a Argentina en contra de Brasil. Creo que así puede ser. Uruguay se podría colar, Chile tal vez, pero Uruguay
el cambio generacional, esta bonita expresión que he utilizado ya en este episodio por varias ocasiones, le está costando, ¿no? La delantera Suárez y Cavani, de más de 33 años, cada uno de ellos ya se está viendo en el terreno de juego, ¿no? Ya no te pueden arrastrar rivales, ya físicamente ya no les da. Luis Suárez ya no es el jovencito que era del Liverpool o en los primeros años en el Barcelona, que te podía arrastrar el equipo, que te podía aguantar, que se quitaba hombres. Ya no, o sea, ya no es así. Y Cavani lo mismo, ¿no? Son jugadores con mucha técnica, pero ya no son físicamente tan potentes y se ve. Los resultados también son muy evidentes. Entonces, si yo pudiera apostar por una final, creo que Argentina y Brasil están ahí. Y Brasil lo vería un poquito más arriba. Sobre todo porque Tite tiene un esquema ya más definido. Tiene un esquema muy definido, tiene un Neymar muy confiado, en un gran momento, sobre todo con su selección. Y por otro lado, lo acompaña gente de mucha experiencia, ¿no? Como Marquinhos, como Casemiro, como Firmino. O sea, son jugadores ya consolidados que tienen experiencia y que han salido campeones con este equipo. Entonces, es una ventaja que tiene por encima de Argentina, por ejemplo, que de su cuadrilla, o sea, nadie tiene experiencia en campeonatos internacionales, ni el mismo Messi, como lo señalaba. Entonces, ya en la siguiente emisión tendremos a los que estarán en la siguiente ronda y por supuesto haremos un recuento, como lo hicimos con la Copa de Europa, ¿no? Ok. Antes de que se me olvide, y quisiera yo señalarlo, es un par de cuestiones que tienen que ver con la Eurocopa. Esto me lo salté, perdón que me regrese, pero me parece que es importante tocarlo, sobre todo en este espacio en donde saben que tal vez los resultados a veces pasan a segundo término y las historias, ¿no? Lo que, como el trasfondo es lo que realmente nos interesa. Recientemente, una noticia que dio la vuelta al mundo, quizá se generó en el seno de Europa, y es que con motivo, ¿no?, de la celebración del mes del orgullo LGBTIQ+, para no dejar fuera a nadie, el Allianz Arena, que iba a albergar el empate que a la postre fue entre 2-2 y entre Alemania y Hungría, se quería iluminar con la bandera, ¿no?, del orgullo, aprovechando la coyuntura mundial, que es muy importante visibilizarla y que desde este espacio también celebramos. La petición fue por parte de, ya me corregirán los expertos, ¿no?, Dieter Reiter, que es el alcalde de Múnich, que es donde se llevó a cabo el partido, ¿no?, y la propuesta era de él. Y esto, ¿por qué? Porque en días pasados también, en Hungría, que era el rival de Alemania, justamente, lanzaron una ley en donde se prohibía la propaganda, ¿sí?, propaganda, promoción, como le digan ustedes, en las escuelas de material gay, lésbico, trans, etcétera, lo que me digan. Un claro ejemplo de retraso social y en cuanto al respeto a derechos humanos, ¿no?, en cuanto a sí, una generación que actualmente ha evolucionado y que el planeta ya no es el mismo que en años anteriores, y no podemos permitir este abuso, ¿no?, a las minorías, a la que me digan, no quiero dejar fuera ninguna. Entonces, es un claro reflejo, ¿no?, de que a pesar de que el fútbol en algunos temas y la sociedad en general está muy adelantada, ¿no?, el chip ha cambiado, nuestras tradiciones han cambiado, los convencionalismos han cambiado, las tradiciones morales han hasta cierto punto, si no sido suprimidas, al menos han sido cuestionadas. Y esta generación es la que sostiene la bandera de la solidaridad, ¿no?, y del cuestionamiento a ciertos dogmas que teníamos muy enclaustrados anteriormente. La FIFA, ¿no?, le negó esa petición, ese permiso al alcalde alemán, alegando que era
una decisión meramente política, es decir, en busca de adeptos, ¿no? Lo cual iba a generarle cierta ganancia en materia de electorado, por ejemplo, y la FIFA se mantiene siempre al margen en materia religiosa y política. Eso fue el argumento principal. Ustedes llámenle como quieran, para mí es incongruencia. La UEFA, que se jacta, ¿no?, de promover la igualdad, la equidad, de ser un organismo de primer mundo, porque el continente europeo así es, pues también se encuentra llena de poros, ¿no? Se encuentra con un problema institucionalizado, y lo vemos ahora, ¿no?, de que también hay racismo, más allá de que hay racismo radical, y lo hemos visto tristemente en varios estadios de Europa, pues nos encontramos con este tipo de actitudes, ¿no? Que no empatan con la filosofía de este deporte, que es hermandad, ser mejores seres humanos a través de la práctica física, ¿no?, de un deporte. Creo que se equivoca completamente la UEFA. No es el momento para mandar este tipo de mensajes. Tal vez fueron intencionados de buena forma, no lo sé. Yo quisiera creer que así fue, pero hay formas de utilizar la palabra, el discurso, y creo que este es un muy mal mensaje, ¿no? Y evidentemente muchas organizaciones, muchos equipos, por supuesto, jugadores, jugadoras, levantaron la voz, como debe ser, en contra de este tipo de mensajes. No es lo correcto, y por supuesto ese tipo de actitudes, de señalamientos, no empatan hoy día con una sociedad como la del pleno 2021. Eso por un lado. Por otro lado, es incongruente porque también, ¿no?, Manuel Neuer sale con la banda de capitán apoyando también el movimiento Pride del orgullo, y a él únicamente se le puso bajo investigación. No se le sancionó absolutamente de nada porque dijeron que era una buena causa, ¿no? ¿Cuál causa? Bueno, pues el apoyo a las minorías. Entonces, por un lado, se muestra la FIFA muy contundente y decir, no, eso es un tema político, y por otro lado, lo ven como un tema de apoyo. Creo que ahí hay una contradicción muy grande, salvo ustedes, no sé cómo lo vean. El tema es el mismo, el apoyo es el mismo, y el grupo al que va dirigido el apoyo es el mismo. Entonces, no encuentro ahí una relación entre las dos cuestiones. Insisto, para mí la FIFA se equivoca muy cabrón. No era la forma de reaccionar. Y siguiendo, ¿no?, con este programa llamado Las Incongruencias del Fútbol, por un lado sí nos ponemos muy exigentes, y por otro lado, México, hace 8 días exactamente, ¿no?, fue sancionado por el famoso grito de puto. Es sancionado México con 2 partidos como local sin gente en las eliminatorias para el Mundial. Algo que le puede doler a la federación, porque para México representa algo fundamental el jugar de local con su gente más allá de la altura. Aunque en últimos años hemos visto que esto también ha pasado a segundo término. Pero el daño económico ya se hizo a la federación. Y también el daño económico que va a hacer, ¿no?, el dejar de percibir. Porque al final de cuentas esto va a ser una generación de empleos. Hay mucha gente que se dedica vendiendo cervezas, lo que me digan, ¿no? Entonces ahí también va a impactar. Y lo peor, y a lo que quiero llegar antes de terminar este episodio, no es que el grito sea racista o no. Para mí es completamente fuera de lugar. O sea, seguirlo gritando es de animales, de imbéciles, ¿no? Pero lo peor del caso para mí es que la gente ni siquiera lo grita con el afán de intimidar al rival, ¿no?, ni de denostar la palabra. Porque sí, o sea, el término es agresivo, ¿no? Y a final de cuentas es denostativo hacia las personas. Pero por ahí no va, ¿no? O sea, el mexicano no trata de gritar para distraer al portero.
¿no? Ni para hundirlo, ni para meterle un trauma, ni para mandarlo al psicólogo. No, lo peor de todo es que las personas lo hacen por chingar. Eso es lo más grave. O sea, lo hacen únicamente pues porque a huevo, porque puedo, porque me escondo entre la masa, porque se me hace muy divertido. Cuando el tema no es tan sencillo como muchos de ellos creen. Y me parece inaudito que se siga permitiendo, ¿no? En el momento en el que no solo se para el partido, no solo le quiten puntos, no, no. O sea, en el momento en el que ubiquen a la persona que está haciendo este grito y la saquen y le digan, ¿sabes qué, cabrón? Tú no vuelves a entrar a un estadio de fútbol. No, hasta ese momento se va a erradicar el grito. Ya después nos meteremos en temas de si es ofensivo, si no, si es homofóbico o no, porque esto ya es un tema de otros espacios y hay muchísimos espacios que han abierto ese debate, ¿no? Mi postura en relación al tema, ahora sí ya para terminar, es no se debe de permitir, no por el significado del mismo, sino porque no es posible que en pleno 2021 haya gente que se envalentone en las tribunas para gritar lo que sea, lo que me digan, sea homofóbico, sea racista, no se permite. Así de sencillo. Espero que creemos conciencia y señalemos también como aficionados. Señalemos a la gente que lo hace. Si nuestros amigos, conocidos, hey, lo gritan, es decirle, brother, no, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Ya no está permitido. Más allá de lo que tú pienses, porque también hay gente que normaliza esto de, es que ya no se les puede decir nada, ya el maricón es... Bueno, cabrón, madura, evoluciona. El mundo es distinto. Somos una sociedad distinta, por lo tanto el fútbol tiene que ser distinto. Le duela a quien le duela. Y la vida es evolucionar o morir. Así de sencillo. Esa es la ley, la teoría de la evolución. Si no evolucionas, te quedas en el camino. Punto. Y así se da en todos los aspectos de esta vida. Entonces, ya me dirán ustedes qué piensan. Esa es la postura, ¿no?, de este espacio. Es erradicar ese tipo de gritos. Ya, si es ofensivo, ¿no? Eso es debate para otros espacios. Y no quisiera robarles o apropiarme de ese debate, porque hay muchos espacios que se dedican y lo hacen muy bien. Creo que podemos dar por terminado este episodio. Les doy las gracias por haber estado aquí. De verdad estoy muy agradecido con todas y todos por seguir este proyecto. Los quiero mucho. Suscríbanse para que tengan todos los episodios en cuanto salgan. Ya no les prometo que el jueves, porque por cuestiones laborales se me complica un poco, pero eventualmente sale el episodio, jueves en la madrugada o viernes en el transcurso del día. De ahí no pasa, eso se los prometo. Gracias por la paciencia, insisto, a la gente que se suscribe, que sigue en Twitter esta cuenta, se los agradezco mucho, @drum_tavo, diagonal matona _ diagonal matona oficial con doble F, TikTok, Instagram. Pasen la voz y si pueden ahí regálenos una evaluación positiva en Apple Podcast o en Spotify. Si eso les quita mucho tiempo, platiquen con sus amigos que esto existe y con eso es más que suficiente para que el proyecto siga creciendo como lo ha estado haciendo. Les agradezco, que la pasen muy bien y hasta la próxima.